Vamos a tener ahora dos espacios allá abajo para los niños, aún para los niños pequeños. Los chiquitos, los pequeños y los grandecitos pueden bajar, pueden ir. Todos los que sean niños, bebés, pueden ir abajo. Por la gracia de Dios, la comunidad bíblica cristiana aquí en Allentown ha abierto una serie de sermones sobre la oración con el propósito de motivar, enseñar a los hermanos la importancia de la oración como un medio de gracia. También tenemos el propósito de encaminar a la iglesia, nuestra iglesia, a que nos rindamos y nos consagremos más en la oración. Para esto vamos a hacer una serie de programas de oración para llamar la atención a la iglesia a congregarse específicamente a orar. Estaremos haciendo oraciones en las noches, estaremos llamando a los hermanos a venir a orar como lo estamos haciendo ya los jueves. También haremos retiros para irnos a un lugar lejos, cerca, o aquí, donde sea, donde estemos y pasemos un día orando. O el tiempo que sea, que nos retiremos solamente a orar como iglesia. Hemos sentido la necesidad de la oración y a Dios le damos gracias por esa necesidad que ha puesto en nosotros. En el día de hoy, sobre el tema de la oración eclesiástica, he titulado el sermón 5 peticiones que la iglesia debe hacer delante de Dios. 5 peticiones de la iglesia que la iglesia debe de expresar a nuestro Dios. Esperando con este sermón que tengamos conciencia de 5 peticiones fundamentales que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con el desarrollo de la iglesia, que tienen que ver con la vida de la iglesia. Y nosotros como miembros, como iglesia, estamos llamados a conocer estas peticiones para que la tengamos siempre presente en nuestras oraciones. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en la carta a los Tesalonicenses y estaremos en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3, donde veremos 5 peticiones que la iglesia debe de hacer a Dios. Que Dios bendiga nuestra alma y nos motive a que estas 5 peticiones estén siempre en nuestras oraciones. El apóstol Pablo hace este llamado a la iglesia de Tesalónica para orar. Y aquí las peticiones que el apóstol Pablo le quiere expresar a los tesalonicenses para que vayan al trono de gracia y la eleven delante de Dios. La primera petición que el apóstol Pablo nos presenta está en el verso 1, en la primera parte, donde dice la Biblia: finalmente, hermanos, orad por nosotros.
Orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada. He aquí la primera petición que el apóstol Pablo le ordena a la iglesia de Tesalónica. Oren por nosotros. Aquí la primera petición es: orad por vuestros siervos que prediquen la palabra del Señor. Una petición válida, necesaria e importante para estos últimos tiempos, donde en primer lugar la vida espiritual en los siervos de Dios, la vida matrimonial en los siervos de Dios, la vida social en los siervos de Dios está en peligro día tras día, donde el enemigo acecha para destruir por completo la vida de aquel que está sirviéndole al Señor. Pero no solamente la vida del siervo, está en peligro la predicación de la palabra. Hoy más que nunca no se está predicando la palabra de Dios. Los púlpitos días tras días, los que son, es un medio para hacer chiste, un medio para alegrar los corazones de todos los que acuden fielmente a esa o X iglesia. Los púlpitos hoy son medios de hacer un show para estar encantando los corazones perversos que van a la iglesia para contentarse con un sermón. Ya no se predica Jesucristo. Ya no se predica el arrepentimiento, ya no se está predicando del infierno, no se está predicando del pecado, no se está predicando de la condenación eterna. Los temas de hoy son los temas que más encantan a las personas. La predicación y los temas son los siguientes: cómo superar la ansiedad, cómo estabilizar la depresión, cómo ganar dinero, trabajar poco, cómo hacer amigos. Las iglesias son medios donde la gente deprimida, la gente confusa, la gente que necesita la vitamina del momento, la aspirina, sale de allí con un estado de ánimo elevado, dispuesto y positivo. Pero la maldad todavía está ahí. Pero el pecado todavía reina. Pero la destrucción y el camino hacia la muerte todavía está presente. Las iglesias, por lo cual, son igual que cualquier hombre natural y temporero, que solamente puede dar un consejo para animar, pero no puede salvar almas del infierno. Hoy por hoy la predicación de la palabra es acomodar a las personas a Dios. La predicación de la palabra hoy no es exigir a las personas arrepentimiento como único medio para que Dios se acerque a la vida de ellos. Dice el apóstol Pablo, la primera petición que la iglesia debe de hacer es: oren por sus pastores. Y oren para que sus pastores prediquen la palabra del Señor. O una oración necesaria, una oración importante, porque no solamente allí está plasmado el amor de las ovejas a su pastor, sino también la conciencia clara de una iglesia que está pasando por los últimos tiempos, donde pone en peligro a sus siervos y a los que han de predicar la palabra del Señor. El orar de tal manera está indicando que la iglesia tiene una madurez y una conciencia clara de que estamos en tiempos peligrosos. Y que el enemigo va a atacar al pastor, como está predicho. Herirá al pastor y se escandalizarán las ovejas.
Si hay algo, mis hermanos, que los pastores fieles de Dios necesitamos, es que las ovejas nos acompañen día, tarde y noche orando por nosotros. Que en sus oraciones Rolando siempre esté presente. Porque si hay algo que necesito, es la intercesión de las ovejas por su pastor. Pero no solamente es una manera de plasmar el amor y dejar claro de la conciencia de una iglesia, sino también esta oración es parte de la unidad y del cuidado que debe de existir. Pastor hacia las ovejas hacia su pastor. Es verdad, y no estamos en desacuerdo cuando la iglesia de una manera u otra sorprende a sus pastores y a sus siervos trayendo cualquier acción de gracia, y esto es parte del amor mostrado a su pastor. Los servicios de cada hermano, la disposición de cada hermano de estar presente y extender la mano al pastor y decir: pastor, aquí estoy en cualquier cosa que necesitamos. Y de esto yo puedo dar testimonio de esta iglesia, que si aún ustedes pudiesen quitarse los ojos para dármelo, me lo dan. El amor de ustedes hacia mí no está en duda, pero sí hay algo que su pastor necesita. Es esta petición que el apóstol Pablo está mandándole a ustedes: oren por los siervos, oren por ellos, y oren para que sigan predicando la palabra de Dios. Oren para que su pastor no se encante, porque yo tengo tentaciones días, tardes y noche de cambiar mi estilo de exposición de la verdad. Hoy yo quisiera ser un charlatán como Cash Luna. Sinceramente, este tigre se expresa arriba del púlpito con una necedad y un libertinaje, que así como usted ve en la televisión, en HBO, un grupo de hombres y mujeres que se paran a hacer chistes una detrás de otro y la gente lo aplaude y se ríe, así mismo es Cash Luna. Tipo mentiroso, blasfemo, hace cuento colorado, pornos, claramente. Y verdad, Cash Luna dice que él fumó drogas y marihuana. Él lo dice claro. Y le pregunta a la iglesia: ¿quiénes aquí han fumado marihuana? Y un grupo: no han fumado marihuana. Y un grupo grande levanta la mano que no ha fumado marihuana. Y él se queda sorprendido y hace de que se lo perdieron. Pero tiene una iglesia repleta que no le cabe ni un mandado. Joel Osteen, la iglesia más grande de Estados Unidos, el experto en conducta, el gran motivador. Pocos psicólogos le quedan cerca de esa estatura. Usted puede entrar a ese centro religioso con una autoestima baja y sale como un gran gigante. Puede entrar deprimido y sale gozoso y dispuesto, con mucha disposición de ánimo. Pero Joel dice que no predica del arrepentimiento, no predica del infierno, no predica de la sangre de Cristo, no predica de la condenación, porque esas palabras alejan a la gente. Es otro charlatán. Hermanos, dice Pablo: oren por nosotros, oren por los apóstoles, que sigan haciendo su labor, oren por su vida y que sigan predicando la palabra. Porque hoy por hoy
Es necesario que los siervos de Dios no claudiquen en la exposición de la palabra. Y estamos propensos en hacerlo. Porque cuánto me gustaría a mí ver todos los bancos llenos de gente. Y lo puedo hacer. A veces yo me motivo a hacerlo. Y yo sé hacerlo. Yo sé cómo poner a la gente y tumbarlo. Yo sé ponerle el dedo, dónde ponerlo. Y fácilmente tumbarlo. Y yo puedo hacer aquí un escenario emocional de tal manera de poner gente a llorar, gente a brincar y quitarle batones a la persona y decirle camina. Todas esas cosas y me puedo inventar que fue al infierno y vi a Michael Jackson allá y le prediqué el evangelio y se convirtió. Y puedo venir y hacer libros y una serie de cosas inventándome ese asunto solamente para llamar la atención a una serie de gente que no quiere escuchar la palabra, sino los inventos de muchos pastores. El apóstol Pablo dice como petición número 1 para el crecimiento de la iglesia y para que haya una iglesia sana, dice el apóstol Pablo, orad por nosotros. Y para que la palabra del Señor se extienda rápidamente. Oh, que en cada plegaria de cada hermano esté la persona de los pastores y también esté que la predicación fiel de la palabra del Señor se extienda por todo Alentado. Una segunda petición está en el mismo verso 1, la segunda parte. Dice, para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. La segunda petición tiene que ver con los resultados de la exposición de la palabra de Dios, del ministerio de los siervos del Señor. El apóstol Pablo está llamando a la iglesia a que sus oraciones estén claramente definidas sobre el propósito de que las personas escuchen el evangelio y glorifiquen a Dios en su vida. El asunto no es predicar por predicar. El asunto es predicar y que la palabra haga su efecto. Es predicar y que personas escuchando el evangelio puedan arrodillarse, glorificar al Señor y decirle: Cristo salva mi alma. Y esa persona que se convierte puede decírselo a otro, y ese otro que se convertirá se lo dirá a otro, y la palabra así correrá de familia en familia, de hijos a padres, de padres a hijos, hermanos, tíos, y así vendrá la palabra corriendo, la palabra del evangelio. La oración de la iglesia tiene que estar sobre el propósito de que la palabra de Dios haga su efecto. Si es así, si esa es la oración, hermanos, desde ahora le digo que habrá una disposición de corazón y una conducta evangelística más intensa en la vida de nosotros. Porque cuando usted ore de esa manera, usted entonces estará dispuesto a traer personas para que escuchen el evangelio. Estará dispuesto a salir a predicar. Estará dispuesto a regar tratados. Estará dispuesto que aún en la casa, en la vecindad, en el centro de estudio, en el centro de trabajo, a todo el mundo, estará hablándole de Jesús e invitándole a venir a escuchar el evangelio de Jesucristo. Una iglesia que ora con estos propósitos será una iglesia que se va a consagrar al evangelismo. Se va a consagrar a ver tantas ovejas sin pastor. Y va a anhelar día tras día, orando al Señor que tenga misericordia por esta población de Alentado. La tercera petición. En el verso 2 y el verso 3, el apóstol Pablo dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe, pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. La tercera petición es orar por la liberación de los ministros
de los perversos y malos que se oponen al ministerio de los siervos de Dios. Dice el apóstol Pablo, oren por aquellos obstáculos, oren por hombres y mujeres que odian a Dios, odian el Evangelio. Por eso se oponen a todo ministerio que quiera levantarse para la gloria del Señor. Hay que orar. Este tipo de oración trae a la conciencia de la iglesia de que la maldad existe. Este tipo de oración trae a la conciencia de los hermanos que el enemigo va a levantar hombres perversos y malos para que se opongan al ministerio de la palabra, al ministerio de los siervos de Dios. Esta oración también señala que la iglesia ha de tener conciencia de la presencia satánica. Las puertas del Hades estarán día tras día abiertas para que miles de jóvenes, tras los vicios y la corrupción, vayan tras ella. Las puertas del Hades del infierno estarán abiertas para la corrupción y la perversidad. Miles de jóvenes acuden tras sus acciones por las puertas del infierno. La iglesia tiene conciencia de esa realidad infernal. Por eso, con la oración y la predicación de la palabra, la iglesia está día tras día tocando la puerta del infierno, intercediendo en la puerta del infierno, arrebatando almas que se van al infierno. Hombres y mujeres que no duermen, hombres y mujeres que tienen una conciencia clara de que esta es una guerra entre la iglesia y los infiernos. Orad por la liberación de los ministros. Orad para que los ministros no caigan en el engaño de la perversidad y de los hombres y mujeres malos que se oponen a los ministerios. Una oración importante y necesaria para el desarrollo de la obra, para el desarrollo de la iglesia. En cuarto y penúltimo lugar, la cuarta petición de las 5 está en el verso 4, donde el apóstol Pablo dice: y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que hemos ordenado. ¿Sabe cuál es la cuarta petición, mis hermanos? Debemos orar por nuestra obediencia en el uso del medio de gracia, intercediendo por los siervos y la obra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo, en el verso 4, está confiado está Pablo, de que todo creyente nacido de nuevo va a orar. En el verso 4, Pablo da por sentado que todo creyente, hombre y mujer, en su casa, en el templo, en cualquier lugar, cuando ore, cuando esté hablando con Dios, estará orando por su siervo, por su iglesia, por la predicación de la palabra y por la evangelización. Pablo dice: estoy confiado de que ustedes lo van a hacer tal y cual lo hemos ordenado. Yo sé, mi hermano, que no debo de hacer esta pregunta, pero tampoco la voy a dejar de hacer. Esa confianza que el apóstol Pablo tiene, ¿la hemos cumplido nosotros? ¿La estamos cumpliendo? Esa confianza, esa seguridad que Pablo dice: sí, la iglesia de Cristo, todo verdadero hombre de Dios, hombre y mujer que se han convertido, van a orar por sus siervos, sus pastores, van a orar por el ministerio pastoral, van a orar por la predicación de la palabra, van a orar para que la palabra sea glorificada y se extienda en muchos corazones. ¿Le estoy cumpliendo yo? ¿Le está cumpliendo usted? Si no lo estamos haciendo como creo, es necesario que ante esta predicación hoy digamos: Señor, perdóname, he dejado solo al pastor. Perdóname, porque cuántas veces estoy más interesado en pedirte por la casa, por el carro, por la cama,
por una serie de bienes que necesito. ¿Cuántas veces estoy apurado todos los meses pidiéndote para pagar los biles? Pero nunca me acuerdo del pastor. Nunca me acuerdo del ministerio que está llevando a cabo. No me acuerdo de la predicación de la palabra. No me acuerdo que necesito que tú le des poder. Como aquella iglesia cuando Pedro y Juan estaban presos, que los soltaron. Fueron allá a la iglesia y le dijeron todo lo que el Sanedrín le había dicho. Que le había dicho que no predicaran más del evangelio. Porque si lo hacen, lo iban a azotar. Y lo iban, inclusive podían quitarle la vida. Y cuando ellos le dijeron eso a la iglesia se levantó como un solo hombre y comenzó a clamar a Dios. ¿Y sabe lo que le pidieron a la iglesia? Dale más poder ahora, que prediquen más, que sigan predicando con denuedo. ¿Qué sucedió cuando terminó de orar la iglesia? El lugar donde estaban congregados tembló. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra de Dios. El gran deseo que tienes tú y tengo yo para que un familiar se convierta. El gran deseo que tienes tú y tengo yo que algún amigo vecino se convierta. Ese deseo que solamente lo pone el Señor, el hacer como el querer, por ver amistades, conocidos, familiares en los pies de Cristo. Ese deseo se ha de cumplir cuando tú comiences a orar. No están dando aquí por sentado de que Dios salva por la oración de las personas, Dios salva por la predicación según su voluntad, a que Él ha elegido. Pero parte de ese programa, de ese plan que Dios ha hecho, está la oración. Dentro de ese plan general para salvar almas está la oración. Había un hombre que tenía una gran necesidad, un centurión, un gentil, y tenía una gran necesidad de Dios. Y comenzó a clamar, a decir: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber de ti. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Le dijo a ese centurión: manda un embajado, un mandado a una persona que esté en una azotea orando. Y cuando va la gente a buscar el que estaba en la azotea, era Pedro, que estaba orando. Y Pedro, en ese momento que estaba orando, Dios le estaba mostrando una visión para eliminar de él una frustración que tenía, porque él como judío creía que no podía predicarle a los gentiles, o no podía entrar en una casa de un gentil para predicar el evangelio. Y ahí Dios le estaba mostrando en una visión que eso es terreno animal y eso es una doctrina diabólica. El evangelio es para todo. Y después que Dios termine en oración de mostrarle la visión, ahí mismo viene la gente a decirle: Cornelio te necesita. Una iglesia que ora, una iglesia que se pone a tono para que el evangelio predicado llegue a los corazones. Hermanos y hermanas que están orando por amigos, por familiares, y lo invitan a la iglesia, pero su corazón, su vida está en la puerta de los cielos. Señor, aquí está mi hermano. Señor, mira a mi papá. Señor, mira a mis hijos. Señor, mira a mi hija. Señor, mira mi sobrino, mira mi tío. Señor, orando, orando, para arrebatar esa alma de la puerta del infierno. Dios pondrá gracia. Y Dios hará lo posible para que la salvación entre a nuestros hogares, según su gracia y su plan. Hermanos, que esta confianza que Pablo dice que nos tiene a nosotros sea una realidad. Que eso no sea solamente un deseo paulino, sino que esa confianza, esa seguridad de que Pablo espera de que yo ore por los siervos de Dios. Pablo espera que yo ore por los ministerios de los siervos de Dios. Pablo espera que yo ore para que la predicación corra, que la predicación del evangelio llegue a los hogares. Pablo cree que yo debo orar para que esa predicación llegue a corazones y muchos se conviertan. Pablo cree que sí, que yo lo voy a hacer.
Quiera Dios que no traicionemos el deseo paulino. Quiera Dios que esto que está diciendo el Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo en este verso, se haga realidad en nosotros. Por último, el apóstol Pablo quiere que la iglesia ore, como dice el verso 5. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Y ahí termina los deseos paulinos en cuanto a la oración. Esta última petición, el apóstol Pablo quiere que la iglesia ore para que la guía del Espíritu Santo en la iglesia se lleve a cabo, para que todos los hermanos y hermanas sean guiados para amar a Dios y para que perseveren en Cristo. Hermanos, esta última petición es lo que los teólogos señalan como el centro de la fe cristiana. El centro de la fe cristiana es esta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todas tus energías, con todo tu cuerpo, y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí el apóstol Pablo está pidiendo, le dice: iglesia, quiera Dios que en oración ustedes pidan que el Espíritu Santo les guíe a amar a Dios. Si hay algo, mis hermanos, que la iglesia carece, la iglesia actual, es de que el amor de Dios se manifieste. Ver el amor de Dios en la conducta de hermanos y hermanas. Ver el amor de Dios manifestándose en la iglesia. Hoy por hoy, el amor de Dios es toda una teoría. El amor de Dios hoy por hoy es una liturgia. El amor de Dios hoy por hoy solamente se centra en un día, domingo, donde podemos ver a los hermanos adorando a Dios en alabanza. Y uno se fija en hermanas y hermanos, uno le mira el rostro y uno dice: qué sinceridad tiene en Dios. Mira cómo se consagra, mira cómo alaba, mira cómo ama a Dios, mira cómo llora, mira cómo se expresa de Dios. Y uno puede ver y decir: oye, cuánto ama a Dios. Eso todo es una liturgia. Todo eso no es el domingo. El amor de Dios de esa hermana y hermano que usted vio, donde se muestra es cuando un lunes que cae una nevada de este tamaño y hay un hermano que le llama y le dice: ay, estoy aquí y no tengo el giro, no sé cómo prenderlo, me estoy helando, ay, por favor, ven, ayúdame. Bueno, mi hermano, usted sabe que usted vive demasiado lejos, además la gasolina, y después está el camino muy resbaloso. Ahí es donde se muestra el amor de Dios. Ahí es donde se muestra el amor de Dios. Cuando Dios reclama de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra fuerza, cuando Dios reclama de cada uno de nosotros nuestro servicio, ahí es donde se muestra si amamos a Dios de verdad. No es la teoría de la liturgia, no es el domingo en la noche solamente, o en la mañana o en la tarde. Es cuando Dios reclama de tu vida y de tu tiempo. Es cuando Dios te indica un ministerio y te dice: haz esto por mí, y tú no te atreves a abandonar los millones de la bolita del mundo por servirle al Señor, que no va a ganar nada en cuanto a millones, pero va a ganar la vida eterna. Va a servirle al Dios grande que nunca te va a dejar, nunca te va a faltar. Hermanos míos, Pablo dice: una oración que la iglesia tiene que hacer fundamentalmente es orar por el amor de Dios. Que el amor de Dios se haga sentir en medio de nosotros. Que el amor de Dios habite en cada corazón, en cada hermano y hermana. Que cada creyente se conozca por un solo norte.
y el norte sea, ama a Dios. Hermano, usted va a ver esto, que el que ama a Dios no ofende a Dios. El que ama a Dios no actúa delante de Dios inadecuadamente. El que ama a Dios le teme a Dios. El que ama a Dios le sirve a Dios. El que ama a Dios adora a Dios. El que ama a Dios está siempre presto en hacer todas sus acciones para bien del prójimo. La gran manifestación y expresión de que tú amas a Dios es cuando ama al prójimo. Nadie puede decir que eres un gran adorador, un gran servidor en el templo, pero en tu casa le levanta la mano a tu esposa. En tu casa le habla mal a tu esposa. Eso es mentira. Usted no ama a Dios. Usted no puede decir que ama a Dios y abandona a sus hijos a la suerte. Deja que ellos hagan y deshagan todo, solamente por el pretexto de que estamos viviendo en un sistema donde, ay, si le corrige al niño. Si usted ama a Dios, va a amar a su prójimo, va a amar a su esposa, va a criar a sus hijos, va a amar a su familia, va a amar a su prójimo. Si ama a Dios, aún a su enemigo lo tiene que amar. Cuando Cristo venga y ponga los pies sobre esta tierra, Mateo capítulo 25 narra lo que es la expresión de los salvos y de los condenados. A los salvos le va a decir: venid bendito de mi Padre al reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba enfermo y me visitaste, aún a la cárcel fuiste. Y los salvos que van a heredar el reino le van a decir a Cristo: pero ¿y cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo te vi con sed y te di de beber? No, nunca te vi. Y el Señor le va a responder: por cuanto se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. La expresión del amor de Dios. ¿Sabe cuál es la expresión del verdadero amor de Dios, del verdadero salvo y salva? Toda persona que dice que es salvo demuestra el amor de Dios amando al prójimo. Cada vaso de leche que usted da, cada vaso de agua que usted da, cada expresión de amor que usted hace, cada actitud de ayuda que usted expresa y acciona, es haciéndolo para la gloria de Dios. Dicen los salmos del Antiguo Testamento: el que le presta al pobre, le presta a Dios. El que ayuda al pobre. ¿Cuál es la condenación? Que le dirán los de la izquierda: iros al fuego eterno. Y ellos le van a decir: pues ¿por qué? Ah, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estaba desnudo y no me pusiste vestimenta. Y yo le voy a decir: ¿pero cuándo te vimos? Ah, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí no me lo hiciste. La expresión de las gentes que han conocido a Cristo son aquellos que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Gloria al Señor. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí somos autosuficientes. Somos suficientes para amar a Dios. Por obligación tenemos día tras día que abrir nuestro corazón al ministerio del Espíritu Santo y decirle: Señor, ayúdame a amarte. Es tal que Dios nos amó primero, porque Dios sabía que si Él nos pedía que nos amara, sin Él habernos dado su amor, no lo íbamos a amar. Pero ¿sabe por qué usted y yo podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Y ha derramado todo el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado. Por lo cual el creyente, hombre y mujer, que quiere mostrar su amor, tiene que estar día tras día pidiéndole que ese Santo Espíritu ministre amor en nuestra vida como parte de su fruto.
Oh hermanos, una iglesia que ama a Dios es una iglesia que va a cantar, que va a alabar, que va a glorificar a Dios. Una iglesia que ama a Dios es una iglesia que estará sirviéndole al Señor, predicando el Evangelio, tocando puertas. Una iglesia que ama a Dios es una iglesia que va a llegar temprano. Una iglesia que ama a Dios estará siempre presente con su Biblia, con sus hijos, con su esposo, con sus diezmos, con sus ofrendas. Una iglesia que ama a Dios es una iglesia que estará rendida, estudiando la palabra del Señor. Una iglesia que ama a Dios no estará un pastor detrás del rebaño con una puya, puyando. Una iglesia que ama a Dios tendrá un pastor delante o en el medio, gozoso porque hay ovejas que no lo aman a Él, sino que aman a Dios. Y ese amor de Dios lo lleva a servirle al Señor, a rendirse al Señor. Oh hermanos míos, cuán difícil es ministrar una iglesia que no ama a Dios. Cuán difícil es uno pastorear ovejas que no aman a Dios. Porque por más esfuerzo que uno haga, el asunto es que no aman a Dios. Pablo dice, orad, orad, para que el amor de Dios se haga sentir en vosotros. Pero no solamente el amor de Dios, sino y la presencia de que la perseverancia de Cristo, la perseverancia de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que se espera que todos los creyentes, hombres y mujeres, tengan la marca de que son seguidores de Jesús, en su conducta, en su hablar, en su manera de relacionarse. Donde quiera que haya un creyente, con los padres, con los hijos, con los hermanos, con la esposa, con el esposo, su relación será conforme a como Cristo ha trazado la vida cristiana. Perseverar en Cristo no solamente es ir a la iglesia siempre, no solamente es orar siempre, no solamente es ofrendar siempre, no solamente es alabar a Dios siempre. Perseverar en Cristo es que la marca de Cristo esté en nosotros, en cada una de nuestras conductas. Que nuestros vecinos puedan ver a Cristo en nosotros. Por eso nos llaman cristianos. Que Cristo brille en nuestro andar. Que la manera de conducirnos, los vecinos digan, es una cristiana. Mira su comportamiento, mira su conducta, mira la manera como se relaciona, mira cómo conversa, mira cómo habla. Esa es la perseverancia que Pablo espera que manifieste, exhiba todo creyente. Y hermanos, no hay ningún nacido en Cristo que pueda prepotentemente decir, yo voy a perseverar, yo lo haré bien. Estamos en este mundo y estamos propensos a fallar todos los días. Por eso necesitamos orar y pedirle a Dios su fuerza para que nos mantenga perseverando en Jesucristo. Es verdad que hay una responsabilidad cristiana, la obediencia, estudiar la palabra, vivir según la palabra, orar, ganar almas, visitar a los hermanos. Todo eso es una responsabilidad. Pero mi hermano, sin Cristo nada podemos hacer. Por eso es necesario que todos los días los creyentes le pidan a Dios mantenerse en el camino de Cristo, siguiendo a Cristo, manifestando a Cristo en su vida, la perseverancia en Cristo Jesús. Que Dios bendiga a esta su iglesia y como dijo el apóstol Pablo, nosotros salgamos de aquí dispuestos a elevar estas 5 peticiones. En primer lugar, orar por los siervos y la predicación de la palabra. Orar para que esa palabra predicada se extienda y muchas personas glorifiquen a Dios. Orar por la liberación de los ministros que están rodeados siempre de los enemigos y los perversos, por los demonios. En cuarto lugar, orar por vuestras obediencias de que van a orar. Orar, pedirle a Dios, ser obediente y orar.
Y último, orar para que el Espíritu Santo nos guíe a que seamos una iglesia que amamos a Dios sobre todas las cosas y permanecemos en Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Que estas 5 peticiones sean obedecidas, creídas y con conciencia la podamos tener en cada una de nuestras oraciones. Bendice tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.